estamos en comunicación telefónica con Luis Alberto Salgado, quien, como ustedes saben, él se reclama, y con razón, uno de los seguidores de Haya de la Torre, y ha venido en los últimos tiempos cuestionando severamente el accionar de Alan García, que dista mucho de eso que aprendieron en aquellas épocas cuando Haya de la Torre creía que el APRA podía no solo representar a distintos sectores de la sociedad, sino procurar una sociedad democrática, pero sobre todo libre de corrupción. Doctor Luis Alberto Salgado, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, Láser, gusto escucharlo también. Gracias por atendernos. Pues bueno, el presidente de la República, usted lo ha escuchado, ha tenido que enfáticamente salir a atacar el rumor que deslizó Alan García sobre un posible golpe de Estado. ¿Por qué Alan García utiliza o suelta un rumor de esa naturaleza? ¿Qué cosa le preocupa y por qué lo hace de una manera tan irresponsable? Bueno, primero, justificadamente la reacción del presidente Martín Vizcarra. Como usted dice, Glasser, podemos tener algunas diferencias que cada vez son más adjetivas con el presidente Vizcarra, pero en lo sustantivo, en lo esencial, en lo fundamental, en lo urgente y en lo importante que está haciendo en este momento para combatir ese flagelo metastásico que amenaza con destruir al país, el presidente Martín Vizcarra está tomando en lo político y en lo que concierne a su capacidad como primer mandatario las acciones correctas que corresponden para combatir a la corrupción. Entonces, yo comprendo plenamente la reacción justificada del presidente Martín Vizcarra frente a este brulote, frente a este recurso que para quienes vemos y observamos de cerca, ya aparece como una reacción desesperada del expresidente, del señor Alan García, que desde Madrid, por supuesto, a buen recaudo, desde el otro lado del Atlántico, lanza esta especie para ir tramando posiblemente un plan C ante la circunstancia muy previsible de que, avanzando las investigaciones, esto se encuentra en una situación jurídicamente ya mucho más delicada, vale decir, con una orden de detención a raíz de las investigaciones que van avanzando tanto el fiscal Domingo Pérez por el tema de Lavallato y todas las megacoimas de Odebrecht, y las decisiones del Poder Judicial y concretamente del juez a quien le expreso mi respeto, igual que al fiscal Domingo Pérez, Concepción Carhuancho, ¿no? Entonces, a su pregunta, Glatzer, yo creo que el señor Alan García está dando señales muy claras de que se le puede venir realmente la noche, en el peor sentido de la palabra, porque se comenzaría a hacer justicia y acabarse esta trama realmente indignante de impunidad, frente a lo cual también, y de pasada, ha logrado con ello destruir a la primera organización política del siglo XX, como fue la fundada por Víctor Hugo de la Torre, como usted muy bien acaba de decir hace un momento. Sí. Doctor Luis Alberto Salgado, para poner en práctica el plan C, tiene uno que haber fallado en el A y en el B, solamente para que nuestros oyentes puedan tener más claridad en la reflexión que usted hace sobre el camino que ha seguido Alan García en medio de estas investigaciones. ¿Qué, digamos, prevean esos planes iniciales? Bueno, el plan A era en absoluto que no fuera incluido en ningún tipo de denuncia, a raíz del contubernio que tiene con el fujimorismo en el Congreso sus 5 peones, sus 5 congresistas que le sirven para blindar, sobre todo el señor Mauricio Mulder, Javier Velázquez Quején y Jorge del Castillo. Entonces, eso era en primer lugar salir limpio de polvo y paja, como se dice popularmente, y que no se le incluya para nada. Eso obviamente se está cayendo. El Congreso en este momento está considerado, es rechazado por más del 90% de la población, considerado una institución vergonzosa y vergonzante, de manera que eso no ha funcionado, y ese informe de Lavallato que han emitido recientemente esta comisión que preside la señora Bartra, simplemente hay que botarlo a la basura. Eso no sirve para nada. En segundo lugar, el plan B era que funcionara en el Poder Judicial una trama corrupta que se les ha venido abajo con el tema de esta investigación que iniciaron en el Callao
para determinar a una banda criminal, una banda de criminales, y que sorprendentemente para algunos comenzó a encontrarse un hilo que llevó pues a descubrir una trama pútrida, muy compleja y muy peligrosa para el país, ¿no? Donde están involucrados pues jueces, magistrados del Consejo Nacional de Magistratura, que en buena hora que ese consejo fue descubierto en toda su limbre de corrupción. Y entonces el plan B, Glaser, era que a nivel del Poder Judicial, con ese ex juez o ex magistrado que ahora está preso en Madrid y esperando la deportación o la extradición, el señor Inostroza, les funcionara la impunidad en contubernio con una fiscalía o con un fiscal, como el señor Pedro Chávarri, que lograra en este caso también la impunidad a nivel judicial. Eso no ha funcionado. Entonces el plan C llega en el sentido de una salida política a ver si le funciona como le funcionó en el año 92, que a raíz del golpe de Estado del 5 de abril de Alberto Fujimori, sí habían condiciones para alegar que no habían garantías jurídicas de ninguna especie en el Perú. Y se fue. Entonces el señor Fujimori da el golpe de Estado del 5 de abril del 92 y sí pudo el señor García arguir a nivel internacional que era una persecución política y que en consecuencia él tenía el derecho a un asilo político, lo cual le concedió, no olvidemos, España, Colombia, y luego se pasó a Francia, y ahí sí funcionó. Y ahora quiere que ese mismo plan funcione en el plan C ante la desesperación de ver que el plan A y el plan B le han fracasado. Entonces lo que está buscando el señor Alan García es crear un ambiente para justificar, no, entre comillas, el hecho de que no se presente y de que no regrese al país ante la posibilidad de que la Fiscalía solicite su detención, como ha ocurrido con Keiko Fujimori, y eventualmente una prisión preventiva de 3 años a raíz de las pruebas contundentes que están llegando de Brasil. Esto que está llegando, esta información que está llegando de la Fiscalía, del Poder Judicial en el Brasil sobre el tema de la Lavallato y que comprometen gravemente, seriamente y contundentemente la responsabilidad de Alan García y de algunos de sus ministros en el gobierno del 2006 al 2011, pues es lo que hace que el señor García ataque de esa manera y genere un ambiente de inestabilidad, de zozobra frente al gobierno, precisamente que lo está combatiendo en lo político, pero que para que funcione la separación de poderes, como bien ha dicho el presidente Vizcarra, esto es fundamental. Sí. Entonces, yo por eso comprendo justificadamente la reacción del presidente Vizcarra, y también se entiende así este burlote que está lanzando Alan García, que desde Europa, desde España, desde Madrid, y disfrutando además de muchos dineros mal habidos exaccionados al Perú, lanza irresponsablemente, desde el punto de vista de él, le conviene precisamente para preparar el camino a ver si esta vez le funciona tan bien como en el año 92, el decir que es un perseguido político. De acuerdo. Ahora, doctor Luis Alberto Salgado, entonces, siguiendo con atención su reflexión, ¿diría usted que Alan García se está mirando en el espejo de Keiko Fujimori? Es decir, ya le pasó a Keiko, y con todo lo que José Domingo Pérez ha podido, de manera sistemática, ordenada y me parece bastante rigurosa, acopiar de cara a delinear la estructura que funcionó dentro de Fuerza 2011 para lavar activos. ¿Se ve en el espejo de Keiko Fujimori? ¿Cree que le va a pasar lo mismo y por eso opta por patear el tablero y no defenderse técnicamente, ni siquiera políticamente ya? Pero por supuesto que se ve en el espejo, no es que cree, él sabe que le va a ocurrir lo mismo si que la cosa continúa en un estado democrático y con el presidente Martín Vizcarra tomando las acciones correctas en lo político y que reflejan a su vez una elevación en el respaldo popular, no por considerar excepcionalmente al presidente Vizcarra un presidente extraordinario, sino por hacer simplemente lo correcto. Las circunstancias en este momento han ubicado a Martín Vizcarra como presidente de la República, y felizmente tiene la sensatez, tiene la inteligencia para comprender lo que tiene que hacer. El presidente Vizcarra no tiene un mayor rabo de paja, por lo que sabemos, y en consecuencia está tomando las acciones que debe tomar,
y eso supone que comience a fundamentarse el Estado de Derecho en el país, que son fundamentales a su vez para hacer las reformas importantes y que desde hace años han debido hacerse. Ajá. Eso felizmente lo entiende el presidente Vizcarra. Entiendo que también lo comprende su presidente del Consejo de Ministros, el señor César Villanueva, y gran parte entero de sus ministros, y en consecuencia eso explica también el gran respaldo que progresivamente está teniendo el presidente Vizcarra, que entiendo supera ya el 60% del respaldo de la población, que a su vez se encuentra ya harta de tanta impunidad, y que felizmente, de manera inteligente, Glatzer, esa población asocia la corrupción con la situación particular que le afecta cada día a través de los servicios graves deficientes, ¿no? Sí. En salud, en educación, Sí, en infraestructura, en vivienda, la misma relación con las instituciones del Estado, una Policía Nacional que debe limpiarse y depurarse, unas Fuerzas Armadas donde no tengamos generales que le roban gasolina al ejército y hacen negociados con la compra de armas. Es un tema donde el narcotráfico debe ser detenido y debe ser combatido realmente, porque eso a su vez permite que el empresariado nacional que desea impulsar inversiones y inclusive los pequeños y medianos empresarios necesitan un ambiente de garantías. Eso de ninguna manera lo ofrece la corrupción ligada con el narcotráfico, y esos políticos que durante años han lucrado y le han sacado el jugo a la política, haciéndose millonarios y dejando que el Perú caiga en las manos de estas redes criminales, ¿no? Y claro, y es por eso que efectivamente el presidente de la República goza de una aprobación y una simpatía, porque ha logrado, creo que enfrentar dos asuntos que en la vida cotidiana de la gente tienen expresiones que a veces son indignantes, ¿no? Una que es una justicia inaccesible o muy corrupta, y una representación política no solo mediocre, sino centralmente corrupta, y eso me parece que ha enganchado. Para terminar, doctor Luis Alberto Salgado, apelo también a su conocimiento en Derecho Internacional sobre aspectos vinculados a la Administración de Justicia. Usted ya mencionó al fiscal Chávarri, pero ¿qué habría que decir sobre la manera como él viene desempeñándose, no solo, digamos, en el interés claro de favorecer a un sector político, sino claramente de, pese a las denuncias, no querer ni siquiera dar un paso al costado o reflexionar en torno a esa posibilidad? Eso por un lado, pero por otro lado las medidas y acciones que está tomando, porque está persiguiendo a José Domingo Pérez. Mire, le acaba de quitar el caso Chinchero, hay procedimientos abiertos dentro del Ministerio Público que lo están investigando, a las fiscales que investigaron los cuellos blancos del puerto también la está persiguiendo, la está hostilizando, acaba de sacar a la coordinadora de las fiscalías del Callao y poniéndola, digamos, subordinándola al accionar de un fiscal que ella pidió que sacara porque está vinculada justamente a esta red delincuencial. En fin, ¿qué piensa sobre eso y si eso afecta o no la independencia en la Administración de Justicia y qué se puede hacer? Bueno, dos cosas. Primero, en el plano internacional y en base a lo que he vivido y lo que entiendo y lo que conozco del sistema interamericano, yo creo que los primeros afectados en este momento, primero, es la población del Perú. Aquí entra entonces hasta allá la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque se está amenazando, se está golpeando y se está comenzando a violar los derechos a una justicia pronta y cumplida, ¿no? Por parte de millones de peruanos que esperan que el Poder Judicial en el Perú y el sistema democrático funcionen. Y las acciones del fiscal Pedro Chávarri, como fiscal de la Nación, que es la máxima autoridad de la Fiscalía de la Nación, están tomando contra el Estado de Derecho, en consecuencia violando no solamente la Constitución, sino también violando la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia, yo creo que debe empezarse ya a vislumbrar un caso ante el sistema interamericano, iniciándose en la Comisión Interamericana, por parte de estas amenazas y acciones que viene tomando el señor Pedro Chávarri en contra precisamente de una administración de justicia, y que también significa, por supuesto, una amenaza fundamental contra el Estado democrático de derecho, que es lo que defiende y promueve, garantiza, para lo cual también se firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual el Perú es parte. Entonces, eso por un lado. Creo que ya puede presentarse algunas medidas precautelatorias para evitar que estas acciones del fiscal Chávarri contra derecho, que prevarican
¿no? Y que realmente agreden los derechos de millones, no solamente de los fiscales involucrados en este caso, que limpiamente y valientemente están llevando a cabo las investigaciones que deben realizarse, sino también amenaza con ello a que este proceso de limpieza y de purga nacional contra la corrupción esto sea hundido por el poder político corrupto. En segundo lugar, el poder del señor Chávarri de alguna manera está, de manera directa, está vinculado a esa mayoría artificial, pero mayoría, ¿no?, que mantiene todavía con respaldo en el Congreso. El fujimorismo y esos 5 peones aranistas, que son su furgón de cola, se la están jugando completa por el señor Chávarri. El señor Chávarri a su vez se la juega por ellos. Sí, entonces, los peruanos tienen que comprender esta poderosa pero pútrida urdimbre contra el Perú, y ese es un tema ya político que compete a los mismos peruanos. Sin duda. Gracias. Muy bien. Pero que a su vez eso tiene que ser observado muy claramente por el sistema interamericano, para que entre a tallar la Comisión Interamericana con alguna medida precautelatoria de defensa y de prevención, para que sigan haciendo su trabajo los fiscales y los jueces valientes que se la están jugando por el Perú, y por otro lado también que observen que hay un respaldo popular organizado, sistemático, democrático, no violento, de defensa de la constitucionalidad, de defensa de los mismos derechos humanos de los millones de peruanos, pero que todo esto va configurando un caso que es materia de tratamiento urgente ya por el sistema interamericano, y por otro lado con las respuestas políticas democráticas que tienen que organizarse en el Perú para resistir esta arremetida de las fuerzas siniestras de la corrupción. Muy bien. Esa es mi opinión. Muy bien, doctor Luis Alberto Salgado, le agradezco muchísimo, como siempre, por su punto de vista, y estamos quedando, digamos, en el compromiso de poder seguramente conversar más adelante también sobre otros temas. Muchísimas gracias, muy amable. Seguramente, así será. Muchas gracias también, gracias por la llamada. No, al contrario, muchas gracias a usted. Ha sido Luis Alberto.